28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos al tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Estamos trabajando en esta semana con el libro de Levítico y tomamos el capítulo 16. Un capítulo muy importante. Gracias por los mensajes que ustedes me han enviado, Pastor. Realmente es la primera vez que me detengo a revisar este tema. Estamos hablando de la semana comprendida para el Parashá a Yeremot y entendemos como el día de expiación, el tiempo de Yom Kippur. Yom Kippur es considerado uno de los días más solemnes y puedo decirlo más santo de todo el contexto del año. Dice el verso 16, Yahweh le habló a Moshe tras la muerte de los hijos de Aarón, que murieron cuando se acercaron demasiado a la presencia de Yahweh. Y Yahweh le dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón que no puede entrar cuando quiera al santuario detrás de la cortina frente a la cubierta que hay sobre el arca, no vaya a ser que muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta. Únicamente así entrará Aarón al santuario con un toro de la manada para ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Estará vestido con una túnica sagrada de lino, con calzones de lino pegados a su cuerpo y estará ceñido con un cinturón de lino blanco y llevará un turbante de lino. Estas son las vestiduras sagradas. Bañará su cuerpo con agua y entonces se las pondrá. Y de la comunidad israelí tomará tomará dos chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para ofrenda quemada. Aarón debe ofrecer su propio toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Aarón tomará los dos chivos y los pondrá delante de Yahweh a la entrada de la carpa de reunión. Y hará un sorteo por los dos chivos, uno marcado para Yahweh y el otro marcado para emisario. Observen en esta versión, estoy en una versión israelí, cómo nos narra aquí la palabra emisario. Aarón traerá el chivo designado por sorteo para Yahweh y lo presentará como ofrenda por el pecado, mientras que el chivo designado por el sorteo para emisario se dejará vivo delante de Yahweh para hacer expiación con él y enviarlo al desierto como emisario. Muy importante. Ahora ofrecerá entonces su toro de ofrenda por el pecado para hacer expiación por él y por su familia. Inmolará su toro de ofrenda por el pecado y tomará un incensario lleno de brasas encendidas sacadas del altar delante de Yahweh y 2 puñados de incienso aromático finamente molido y lo traerá detrás de la cortina. Echará el incienso en el fuego delante de Yahweh, de manera que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca de la alianza y para que no muera. Tomará un poco de la sangre del toro y la rociará, observen esta expresión, rociará la sangre, muy importante, rociará la sangre con su dedo sobre la cubierta por el lado oriental. Y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Y por el frente de la cubierta rociará un poco de la sangre 7 veces. Por favor, dígalo conmigo, 7 veces. Recuerden que vimos en esta semana también la historia de la lepra y hablamos de Naamán y vimos cómo el profeta Eliseo le da una orden espiritualmente hablando y le dice simplemente ve y báñate en el Jordán, sumérgete por 7 veces. Vean la importancia de esta expresión 7 veces. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro, la rociará sobre la cubierta y el frente de la cubierta. Todo este capítulo 16, cuando lo leemos en detalle, como lo estoy tratando de hacer ahora, nos damos cuenta que es un texto extremadamente técnico. Compartía con algunos hermanos y hermanas sobre el tema y nos dicen, wow, pastor, yo realmente para mí leer Levítico y ciertos capítulos en particular de Levítico me es muy difícil porque a la verdad no puedo entender nada. Así es que dejamos una tarea
Y el hecho de poder entender este capítulo, por lo menos empezar a tener cierto discernimiento sobre la que la Biblia, la Torá puntualmente en Vayikra nos está enseñando, es que desarrollemos adecuadamente la tarea. Para quienes me enviaron la tarea, muchísimas gracias y felicitaciones. Excelente el estudio que ustedes desarrollaron y en particular ustedes van a ser grandemente bendecidos. ¿En qué sentido? Pues bendecidos en que han aprendido algo que seguramente, de no ser por la tarea, nunca jamás en sus años de congregación lo hubiesen podido hacer. Quienes se tomaron el tiempo de hacer la tarea, de investigar qué o quién es Azazel, entonces ahora estoy seguro que cuando desarrollemos el tema, usted dirá, wow, Dios, gracias, Padre, porque me has dado una revelación que no conocía por años y que apenas en este momento lo puedo entender. Muy bien, ¿qué es Azazel? Según el Talmud, Azazel es un compuesto aquí de dos palabras, Asa y Azael. Eran en principio, en el contexto del Talmud, dos ángeles que antes del diluvio pidieron permiso para vivir entre los hombres con apariencia humana, que no pecarían como los demás hombres. Sin embargo, cuando obtuvieron el permiso para hacerlo, entonces, ¿qué sucedió? Estos pecaron más que los hombres anteriores al diluvio. Aquí Rashi, un rabino muy importante sobre el tema, comenta que este es el punto precisamente del macho cabrío que es llamado Azazel, para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos hechos inmorales como los de Asa y Azael. Sin embargo, en su comentario de Vayikra, Rashi dice que Azazel designa a una montaña severa y dura en un precipicio muy elevado, en Gur Aryeh, que está determinado, y Azazel es un vocablo compuesto por dos palabras, Az, que significa áspero, severo, y El, que significa fuerte, duro. La aparición de la zona Sayin en Azazel no modifica en nada el hecho de que se derive de Az y El, ya que en hebreo es usual que cuando un nombre se forma a partir de una o más raíces, el nombre formado casi siempre añade una letra de más por razones básicamente estéticas. De tal manera que dice que cuando está escrito que el animal fue enviado a Azazel, simplemente quiere decir que era enviado a un lugar agreste e inhóspito. Hay un midrash que hace referencia al tema. Recordemos que el midrash son comentarios de algunos contenidos de la Torá. Son comentarios, son apreciaciones que solamente los tenemos en cuenta a título de informarnos o de considerar un punto de vista en particular. Entonces, un midrash interpreta la palabra Azazel como a Satán o a Shet, un espíritu malo. Pero como más adelante vemos, nos daremos cuenta que esta expresión Azazel, que representaba sacrificios a los demonios, esta interpretación tiene que ser, por supuesto, muy cuestionada. Vamos a ver el porqué. Levítico 17:7 nos habla sobre el punto. En Levítico 16:9 dice, Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh, haciendo ofrenda por el pecado. En este momento no fue degollado este macho cabrío, sino que fue designado para hacer una ofrenda por el pecado. En el verso 10, el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Yahweh para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. Según Rashi, es decir, que este cabro tenía que ser presentado vivo delante de Yahweh, implica que luego era enviado para morir. La idea es llevarlo a un precipicio y luego arrojarlo hacia abajo para que desaparezca. Recuerden que estamos hablando de la importancia de la expiación del pecado, es decir, que tipológicamente lo que hacía esta elección era llevarlo fuera a un lugar inhóspito, a una altura de montaña, de abismo, donde posteriormente era arrojado, y era la manera como entendíamos que el pecado salía.
Los dos machos cabríos hablan de dos aspectos diferentes de la muerte del Mesías. La sangre de uno de ellos es llevada hasta el lugar santísimo y su cuerpo es quemado fuera del campamento. El otro es enviado al desierto. Al desierto, uno explica por el pecado, es decir, satisface la exigencia de justicia delante de Yahweh, que reclama la muerte del pecador. El otro lleva el pecado lejos para que sea apartado de los hijos de Israel. Entonces, resumamos, Azazel podría considerarse en principio un lugar, ya que dice que fue enviado a Azazel, podría considerarse como un lugar. Muchas personas también lo han considerado como el carnero de Azazel, un simbolismo de Satanás, debido a que en el libro de Enoc el nombre de Azazel está relacionado con ángeles caídos. Pero si analizamos bien este pasaje, por supuesto, es imposible que fuera así, ya que el carnero Azazel hace expiación por nuestros pecados. Y aquí obviamente tendríamos que hacer claridad que si tipológicamente tiene ese simbolismo de Hasatán, pues obviamente estaríamos en una situación de blasfemia. ¿Por qué? Porque evidentemente Satanás de ninguna manera pudo hacer expiación por nuestro pecado. Esto es extremadamente importante que lo tengamos presente. Voy a repetir esto para que haya claridad. Para algunos se entendía que Azazel tipológicamente representaba a Satanás. Pero si el carnero era llevado tipológicamente con el pecado y se hacía sacrificio con el carnero por el pecado de la humanidad, de ninguna manera podríamos entender que Satanás, repito, fue quien hizo expiación por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, en su etimología, Azaz, repito, muy importante que lo tengamos presente, significa fuerte y él significa poderoso. Se ha tomado entonces como siervo enviado fuera. Siervo enviado al desierto, siervo enviado al lugar inhóspito. En el sentido que tenía la ceremonia, que era llevado al ser el macho cabrío a un lugar inhóspito en el desierto, cargado con los pecados, de tal manera que estos pecados fueran llevados fuera, alejados del pueblo. Era una manera, una forma de expiación. Expiación, recordemos que la palabra expiación que hemos venido considerando esta semana nos habla de cubrir el pecado, porque posteriormente en el pacto renovado a través de la sangre del Cordero hablamos de redención y entendimos por redención lavados por la sangre del Cordero. Así es que estos dos machos cabríos eran considerados en sí como una ofrenda. La gran proclamación del Mesías estaba en el ofrecimiento de los machos cabríos. Estos animales debían ser idénticos. Observen que aquí hay algo muy importante. Idénticos. Cuando nosotros entendemos la palabra idénticos, y permítame hacer un pequeño paréntesis al respecto, cuando tenemos, por ejemplo, el caso de los gemelos, usted sabe, cuando hay gemelos univitelinos, entonces entendemos que son idénticos, es decir, son dos gotas de agua. Cuando les vemos físicamente, son tan idénticos que nos cuesta diferenciar el uno del otro. Básicamente, la mamá, tal vez incluso ni siquiera el papá, la mamá tal vez es la única que como que tiene el sentir de cómo diferenciar a uno del otro, sea por la mirada, por la sonrisa, por el pestañeo, por cualquier detalle. Pero cuando nosotros los vemos, repito, son idénticos. Y he tenido la oportunidad a lo largo de los años de conocer parejas de hermanos, hombres y mujeres, gemelos univitelinos, idénticos. Y créame que muchos de ellos se cambiaban de lugar en sus trabajos y definitivamente quienes estábamos a su alrededor no encontrábamos diferencia uno del otro, a excepción de que de pronto le hiciésemos una pregunta sobre un tema y el que reemplazaba no estuviese enterado. ¿Por qué hago mención a esto? Porque aquí nos habla cómo estos animales debían ser idénticos. Pero observen que aunque fuesen idénticos en el sentido físico, cada uno de ellos tiene también a su vez su propia identidad. En el caso que estoy hablando de los gemelos, en el caso de los niños o niñas gemelos, idénticos, univitelinos,
pues aunque son tan parecidos físicamente, cada uno de ellos tiene sus propias identidades desde el punto de vista dactiloscópico, es decir, desde el punto de vista de sus huellas. Sus huellas digitales no son, o sus huellas dactilares, mejor, perdón, las huellas dactilares no son las mismas, aunque sean idénticos. Cada uno de ellos va a tener su propia identidad. Esto es como si se trataren para un solo sacrificio. Una primera cosa que notamos muy interesante es que los dos carneros se echaban a la suerte. Levítico 16:8 nos habla de este punto, echaban suertes. También es muy importante tener presente que las vestiduras de Yeshua, recuerden que eso lo mencionamos ayer, cuando viene el proceso del Calvario, se echaban suertes, los soldados romanos echaron suertes con las vestiduras del Mesías. Esto fue para el tiempo del sacrificio. En el libro de los Salmos, en el Salmo 22, verso 18, dice la palabra, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, verso 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Por qué estoy mencionando estos textos? Porque como hemos mencionado también en los días anteriores, con todo el estudio que estamos realizando en el devocional de Levítico o Vallecra, nos daremos cuenta que todo el proceso de Levítico es una tipología, es decir, que todo cuanto se narra en Levítico va a tener una consecución, se va a repetir, se va a suceder en el tiempo del Mesías. Y aquí lo estamos viendo con absoluta claridad. Entonces, es necesario que tengamos presente todo este concepto. ¿Por qué? Porque cuando leemos Levítico sabemos que posteriormente, y lo veremos en los textos del Pacto Renovado, se dará cumplimiento a todo este texto, lo veremos y lo podemos entender y comprender mejor en el Nuevo Pacto o en el Pacto Renovado cuando hayamos identificado con claridad el libro de Levítico en el Antiguo Pacto. Ahora bien, es interesante notar que esta experiencia que estamos viviendo con los machos cabríos ahora tienen que ver, o por lo menos tienen mucha cercanía precisamente a lo que sucedió en el tiempo de Pesá. Por lo tanto, la pregunta es, ¿será esto una coincidencia? Cuando Yeshua iba a morir, también un hombre llamado Barrabás o Bar-Abba, hijo de Dios, sería soltado. Muy interesante, observen esto. Ya usted conoce la historia. Al momento en el que Yeshua ha sido puesto en un juicio, si puedo, ante un juez, y este juez hace preguntas, y este juez cuestiona, vemos cómo el Señor mantiene silencio, y al mantener silencio simplemente luego de que no se encuentra ningún tipo de condena, ningún tipo de pecado, ningún tipo de anomalía o de infracción a la ley, y aquí estoy hablando a la Torá, al principio incluso del mismo emperador o del mismo imperio romano, no había ninguna manera de condenarlo. Entonces se utiliza una ley de la costumbre, particularmente para la celebración era dejar libre a uno por elección popular, y vemos cómo el pueblo inducido, y voy a hacer esta relación con lo que venimos tratando de la semana anterior en Tarría y Metzorá, la lepra. Observen cómo este tema de la lepra es tan impresionante, porque bastó que uno de los de la multitud dijera, ¿a quién ustedes deciden que sea libre? Y uno de los de la multitud dijo, Barrabás, e inmediatamente el pueblo, observen por favor, el pueblo emocionado, el pueblo contaminado, el pueblo seducido por la lepra, todos repiten a un solo grito, Barrabás, Barrabás, Barrabás. ¿Qué quiero significar con esto que estoy mencionando? Esto tiene que ver un poco con lo que vivimos en nuestros tiempos modernos cuando se hacen actividades de proclamaciones, marchas, asuntos sindicales en las empresas, paros de trabajadores. Basta que uno o dos promuevan hacer la huelga
una huelga de hambre, una huelga laboral, y a esa huelga se suman unos cuantos y posteriormente se sumarán otros y seguidamente se sumarán incluso pueblos vecinos y posiblemente ciudades y un gran sinnúmero de gentes, y posiblemente todos están guiados por una emoción que parece ser justa, por supuesto. Pareciera ser que van caminando con un sentido lógico, con un sentido real. Pero vemos que aquí, en el caso que estoy mencionando del Mesías y Barrabás, pues cuando nosotros entendemos desde el punto de vista de la palabra, sabemos que se cometió un acto absolutamente de injusticia, podríamos decir, pero también entendemos que era un plan y un propósito del Padre. Entonces, de esta misma manera, vemos cómo Levítico capítulo 14, verso 4 al 7, el uso de los animales que estamos mencionando representaba ¿a quién? Al Mesías. Este mensaje se encuentra en el uso de las palomas durante el ritual de limpieza. Lo vimos cuando el tema de la lepra. ¿Recuerdan? En Levítico 4:7 dice: el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifiquen 2 avecillas limpias, por supuesto vivas, y había la madera de cedro y también había la grana el hisopo. Esto ya lo explicamos en algunos estudios anteriores. En esta ocasión vemos estos 2 animales idénticos, machos cabríos. El uno representando el pecado del pueblo, Azazel, y el otro para Yahweh, entregando su propia vida a través del derramamiento de sangre. Ustedes me enviaban en su tarea, en la respuesta que ustedes investigaron, gracias, de verdad estoy muy, muy agradecido, hermanos, hermanas, particularmente hermanas. Hay mayor respuesta de las tareas en las hermanas, siempre las mujeres tan apegadas a la palabra, al estudio, al escudriñar, y por supuesto también algunos hermanos, pero me escribían al término de cada una de sus tareas: pastor, para mí esto ha sido extraordinario porque en los años que llevo de congregarme nunca jamás había escuchado esta palabra Azazel, nunca había escuchado respecto de estos animales que representaban al Mesías, nunca había escuchado que se tomara a un animal y fuese enviado al desierto. Esto nunca, para mí, nunca me lo habían enseñado. Bueno, qué bueno, por eso repito, qué importante que usted haga una tarea, porque el propósito de la tarea, recuerde, cuando estamos en la escuela o cuando estamos en la universidad y nos dejan tarea, no es para simplemente satisfacer al maestro, para decirle que hemos hecho un trabajo, obtener una nota, una calificación, sino es para que aprendamos algo más de lo que estamos tratando. Así es que existe una enseñanza en todo este proceso muy interesante. Y en la Mishnat, o tradición oral judía, en el Talmud, se relata que una cinta de color rojo era atada a la cabeza del chivo enviado a Azazel, y la otra parte de la misma cinta se conservaba en el santuario. Preste mucha atención a esta historia tan interesante. En la puerta del templo, esta cinta se tornaba roja, de roja a blanca, y era una señal que esperaban con ansiedad, ya que significaba para ellos que Yahweh había recibido la ofrenda por los pecados. La base bíblica de esta circunstancia la encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 1 y en el verso 18. Ahora, lo interesante de esta Mishnah es que afirma que 40 años antes de la destrucción del templo, nunca más la cinta se volvió blanca. ¿Te das cuenta entonces de esta relación muy importante? Aunque ellos no aceptaron a Yeshua como el Mesías y Salvador, después de su sacrificio, 40 años antes de la destrucción del templo, no fue aceptada ningún otro sacrificio para expiación de los pecados. Ahora, este tema todo junto, y nos tomamos estos minutos para hablar del mismo, es porque definitivamente necesitamos llegar al concepto de Yom Kippur, que también fue parte de la tarea y que para muchos de ustedes por primera vez desarrollando su tarea se encontraron con esta revelación en su corazón y dijeron: wow, pues esto no lo sabía. Qué interesante, porque en la medida que estudiamos, y este es el propósito de estudio bíblico devocional, todos, tanto ustedes como yo, tenemos que estudiar cada día y aprender algo más. A la cama no te irás sin que aprendas algo más. Interesante, ¿verdad? En el día de Yom Kippur, Levítico capítulo 16 nos habla del incensario de oro.
vamos a ver cómo aquí el sacerdote debe hacer expiación por sí mismo por sus pecados y debe presentar holocausto, olá, así hará reconciliación por sí mismo y por su casa. Siempre la ofrenda empezaba por el sacerdote, quien debía presentar su ofrenda, repito, para expiación de su pecado y también, por supuesto, para la expiación de su casa. En Levítico capítulo 16, verso 12, dice que después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego de Yahweh y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Cuando la nube del incienso cubre el propiciatorio, significa que el Eterno ha aceptado el sacrificio, es decir, hay vida, lo que significa entonces que el sacerdote no muere. Pero veamos a ver cómo nos narra esta historia el libro de Apocalipsis en el capítulo 8. Dice la palabra: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios del incienso con las oraciones de los santos. Observen, las oraciones de los santos suben a la presencia del Padre. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Observen que el fuego del altar, recordemos que cuando el sacerdote empezó el proceso de la ofrenda, dice la palabra que vino el fuego del cielo, el fuego de Dios, y encendió el altar. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Y el mismo texto nos narra en lo que vimos en los 2 o 3 estudios anteriores, cuando la muerte de los hijos del sacerdote, Nabiud y Abad, recordemos que el texto puntualmente dice, y ellos tomaron o presentaron fuego extraño. Y la conclusión a la que llegamos en aquel entonces, en aquel estudio tan interesante, es que estos 2 jóvenes sacerdotes murieron estricta y exclusivamente porque presentaron fuego extraño. Y aquí en Apocalipsis nos dice en el verso 5, capítulo 8, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Observen que no nos dice que lo llenó de fuego extraño o que preparó su propio fuego o que tomó fuego de otro lugar distinto. No, lo tomó del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La maldad, mis amados hermanos, ha llegado al colmo y el humo del incensario ha sido rechazado, por lo tanto fue arrojado a la tierra. Arrojar los carbones encendidos aquí en este texto representa juicio. El libro de Ezequiel en el capítulo 10 nos habla diciendo, justo después de sellar los hombres que gemían por las abominaciones, se juzga a la ciudad. Miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a la vista mía. Los carbones del altar entonces nos indican purificación, purificar. El libro de Isaías en el capítulo 6 y en el verso 6 dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocó con él sobre mi boca, y tocando con él, con el carbón encendido sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y esto quita tu culpa y limpia tu pecado. Observen que en la lectura, aunque repito, la lectura del libro de Levíticos es una lectura
muy técnica, muy minuciosa. Cuando la entendemos, cuando empezamos a desarrollar el sentido técnico de este libro, podemos, por supuesto, comprender la importancia, repito, de la ofrenda, la importancia del incensario, la importancia del humo, la importancia del fuego encendido, la importancia de los carbones. Y aquí dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así es que, mis amados hermanos, en este proceso que estamos desarrollando, nos daremos cuenta cuán importante es que podamos entender qué es Azazel y qué es el tiempo del Yom Kippur. Este tiempo de Yom Kippur tan extraordinario nos va a indicar por estatuto perpetuo el tiempo de perdón. El tiempo, recuerden que tenemos el tiempo de Teshuvá, que es el tiempo de arrepentimiento. Recuerden que hemos también buscado la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Podríamos hacer claridad y repetir un poco esta diferencia. Muchas personas con mucha frecuencia, una vez saben, porque sabemos que hemos incurrido en una desobediencia delante del Espíritu de Dios, entonces sabemos que hay consecuencia del pecado. Pero cuando sabemos que se ha cometido pecado, y puedo usar la expresión por acción, o podríamos decir por omisión, es decir, no fue mi intención causar esa molestia, esa deshonra, cuando hablé mal de alguien, leshon hara, que nos habla del capítulo anterior sobre la lepra, y dañamos la honra, manchamos la honra de una persona a través de una palabra que brotó de nuestros labios. Entonces recordemos que esa acción de contaminación, esa acción tóxica de dañar la honra de una comunidad, de una iglesia, de un pastor, de una familia, de una persona en particular, pues posteriormente nos trae ¿qué? Arrepentimiento. O nos trae, en el peor de los casos, remordimiento. ¿Por qué digo en el peor de los casos? Porque cuando una persona está en remordimiento, simplemente dice, wow, me produce tanto dolor lo que hice, de verdad prometo que esto no lo volveré a hacer, y a los pocos días repite y repite la misma situación, es decir, remordimiento. Es decir, lo que en algún momento la religión nos enseñaba. Usted peca, ¿verdad? Se confiesa, se perdona, hay expiación de su pecado y sigue igual. Esa es una acción de remordimiento. Pero cuando tenemos el tiempo de Teshuvá, el tiempo de remordimiento que se cubre y continúa, es diferente al tiempo de arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Que se hace un stop en algo que sucedió y nunca más volveremos a ser la vieja criatura, el viejo hombre contaminado o tóxico que pueda dañar, herir o lastimar la honra de nuestros semejantes. Por lo tanto, este tiempo de Yom Kippur, este tiempo de santidad, este tiempo de perdón, es un tiempo en el que no podemos volver a repetir esa frase típica, yo perdono, pero no olvido. Yom Kippur es yo perdono, para olvidar completamente cualquier circunstancia y entrar en un tiempo de paz, de gozo y de santidad con el Padre Eterno. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones y gracias por compartir el video. Muchísimas gracias por aquellos que han estado cumpliendo con su tarea. Buen día.